Buenas tardes, queridos oyentes de RCM, Radiamos Collado Mediano, vuestra radio de la comarca y municipal de la Comunidad de Madrid. Hoy vamos a tener un nuevo programa de Confinados, con una invitada muy especial y muy de actualidad, porque la educación, las escuelas de nuestros hijos e hijas, está en el aire. María Pastor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. María Pastor es diputada de Equo Más Madrid y portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid, ¿no es así? Eso es. Y con nosotros nos acompaña, como colaboradores habituales, Marisa Sánchez, responsable... Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Responsable de Mujer y del programa Con M de Mujer de Radiamos Collado Mediano, y Diego Rodríguez, politólogo, colaborador, técnico de sonido, responsable de redes de RCM y un montón de cosas más. Nuestro hombre polivalente. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto, queridos oyentes, es una pequeña promesa que le tenía hecho a Diego porque, evidentemente, él tiene una función dentro de nuestra pequeña radio local muy, muy amplia. Bueno, sin entrar en más dilaciones, María, ¿qué tal el confinamiento? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, pues me imagino que como todo el mundo, como hemos podido en realidad. Yo tengo un peque de 2 años y medio, entonces ha sido especialmente complicado el teletrabajo y el cuidado, sin ningún tipo de apoyo, porque en escuela infantil, en educación infantil de 0 a 3, nos hemos quedado sin ningún tipo de educación y bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, día a día, semana a semana y sobre todo, bueno, pues intentando acompañar al enano, trabajando muchísimo, porque ya habéis visto que había muchísimo trabajo que sacar adelante y muy preocupados por la situación que hemos estado viviendo, claro. Sí, porque aparte de los primeros tomas de decisiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, los famosos menús Telepizza y demás, el cierre de las escuelas infantiles ha sido uno de los primeros golpes, digamos, a la educación en la comunidad, ¿no? Eso es. Bueno, la verdad es que hemos tenido bastantes temas en educación. Yo creo que el cierre de clases presenciales a una educación a distancia, pues es algo para lo que no estamos preparados, ni nosotros ni nadie, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Hubo que tomar una medida urgente, que es el cierre de los centros educativos, bueno, por lo menos el cerrar las clases presenciales, y eso ha supuesto o ha tenido muchísimos efectos y por desgracia a esos efectos no le han ido acompañando ningún tipo de medida que paliasen o mitigasen las consecuencias que iba a tener dejar a los niños y a las niñas sin ir a clase. Yo creo que ese ha sido un poco más allá del cierre, que como decía, que entendemos que había que tomarlo, luego todo eso tenía que ir acompañado de muchísimas cosas y nos hemos encontrado, como decías, con la educación infantil en un estado muy, muy preocupante. Nada más cerrar las clases, la Comunidad de Madrid suspendió los contratos de escuelas infantiles que dependían de ellos, todas de gestión directa. No lo dijo, pero ellos daban por supuesto que también todas las escuelas infantiles municipales de gestión directa o indirecta o casas de niños con las que el ayuntamiento, la comunidad tiene convenios, pues también se suspendían, aunque muchos ayuntamientos mantuvieron un trabajo online porque entendían que había que seguir acompañando a las familias y a los niños y a las niñas. Pero eso, bueno, pues también a mediados de abril la Comunidad de Madrid notificó que no iba a pagar todo ese mes de trabajo, suspendió los cheques guardería, ¿no? Los mal llamados cheques guardería, que son las becas de los cheques de educación infantil para las familias que dan también para apoyo. Y en realidad lo que ha pasado con la educación infantil es que desde el 11 de marzo los niños de 0 a 3 años no tienen derecho a la educación. El señor consejero dice que, bueno, que es un insulto a la inteligencia decir que puede haber trabajo online con niños tan pequeños, pero la realidad es que quienes tenemos niños pequeños nos hemos encontrado sin ningún tipo de ayuda o apoyo o seguimiento o acompañamiento con actividades o con cosas que pudiésemos hacer con los niños y llevan 3 meses sin ningún tipo de continuidad con lo que venían desarrollando. Y eso no ha habido forma de que se haya rectificado. Ellos han anunciado unas ayudas, pero todavía no conocemos para cuándo, ni cómo, y la realidad es que ya termina el curso de educación infantil, como quien dice.
ni qué ayudas va a haber, lógicamente. Bueno, ellos han planteado unas ayudas supuestamente para permitir que las escuelas privadas, digamos, pudiesen mantenerse y que de cara a septiembre, cuando se vuelva a escolarizar o vuelvan a volver los niños y las niñas a clase, pues las escuelas sigan, porque si no se mantiene o se les ayuda a mantenerse, pues efectivamente no hay plazas de educación infantil, pero no ha habido... No hay nada más, quiero decir, a los ayuntamientos les han planteado una adenda para el convenio, les van a pagar los gastos de mantenimiento, pero sigue sin haber un derecho a la educación infantil durante estos meses. Es decir, no hay ayudas, no hay medidas, no hay nada, ni siquiera que dices, una plataforma general donde los padres puedan, qué sé yo, tener recursos, tener información, nada. Es que no ha habido ningún tipo de ayuda. Es más, ni siquiera con todo el tema de la alimentación. Claro, había niños de 0 a 3 años que estaban también becados y eso también pues, se ha perdido. Entonces ha sido un abandono absolutamente. Y tiene que ver con la concepción que hay de la educación infantil, creo yo. Y es, en general, que no es una etapa educativa y en particular el consejero defiende que es como una actividad económica, como un bar o como un restaurante. Claro, cuando tú piensas eso de una etapa educativa, que es la primera etapa educativa del sistema, pues claro, es muy complicado que alguien se crea que tiene que poner recursos que se están ahorrando, que estaban presupuestados, que las cheques de educación infantil, los convenios, todo eso estaba presupuestado y se lo ha ahorrado. Y luego no ha habido recursos que compensen por otro lado. Así que muy, muy mal la situación de educación infantil. Complicado, sí, señor. Marisa, por favor. Toda tuya, María. Bueno, una de las cosas que has tocado es el tema de pues, la nutrición de los más desfavorecidos y la broma esta de las pizzas y los nuggets y todo eso. A mí no me ha quedado claro, yo no sé si al resto le ha quedado claro de que eso se ha sustituido por una dieta un poco más equilibrada. Una dieta equilibrada. Sí, se ha sustituido, sí. Cuando se cerraron las escuelas, nosotros les trasladamos, bueno, creo que le trasladamos todo el mundo, ¿no? La preocupación que había por la alimentación de aquellos alumnos que tienen un trozo del menú becado, del precio del comedor becado, o todo, por ser miembro de una familia que percibe la renta mínima de inserción. Ellos nos dijeron que estaban buscando alternativas, nosotros les dijimos, bueno, si ustedes han suspendido los contratos con los catering, ¿no? Con las empresas de comedor escolar, ¿por qué no hacen con ellos el contrato? Y así pues nadie se tiene que ir a ERTE si podemos desarrollar, garantizar esa comida. No, eso es imposible por varias razones que luego ha resultado que no era así. Y establecieron este famoso alternativa que era la comida de Telepizza, de Rodilla y de Viena Capellanes, que al final se daban como unos 4.000 menús con una calidad nutricional nula absolutamente, ha generado unos problemas de salud a la infancia muy grandes, que eso además vulnera los derechos de la infancia a tener una comida saludable, ¿no? y garantizar su salud. Y en realidad ellos se hubiesen mantenido en esa posición si no hubiesen pasado dos cosas, yo creo. Una, que la señora Ayuso hizo unas declaraciones terribles en un pleno justificando la alimentación y lo bueno que es comer pizza y que a todo el mundo le gusta comer pizza y que claro que nosotros como somos así pues no lo entendemos y eso creo que generó, ¿no? Fue la gota que colmó el vaso y luego que el Ministerio de Sanidad creo que dijo que no les iba a pagar esa comida si no daban una alternativa saludable. Entonces nunca fue porque ellos en realidad piensen que estaba mal, sino porque al final de alguna forma tanto la presión social como la amenaza de no pagárselo ha hecho que hayan generado la nueva versión o la nueva alternativa, que es lo que comentabas tú, Marisa, que es que efectivamente se ha sustituido por lo que dijeron que no se podía hacer, que es con los catering de los comedores escolares, han llegado a unos acuerdos, se están dando en centros educativos donde las familias se acercan a recogerlo, cosa que ya se hacía en muchos municipios, que ellos mismos lo habían organizado los municipios, que les dijimos que se hacía. Bueno, pues ahora parece que se está haciendo. Parece que han dejado fuera a los niños entre 0 y 6 años. No hemos conseguido todavía que nos confirme exactamente por qué, pero la realidad es que ahora mismo, desde hace pues ya casi 3 semanas,
En Madrid los niños y niñas solo con renta mínima o que tienen forman parte de familias con renta mínima sí tienen acceso a comida a menús saludables, porque recordemos que hay 90.000 niños y niñas que tienen becado alguna parte del precio de comedor, que ese dinero está presupuestado y que no han hecho absolutamente con ellos nada, que si antes estaban en una situación difícil, imaginaros en qué situación pueden estar ahora esos 90.000 niños y ellos están desatendidos, les atenderán pues redes vecinales, los municipios, su familia extensa, no sabemos quién, pero desde luego la Comunidad de Madrid ese dinero lo tenía presupuestado y no se lo está gastando en ellos. Eso es así. Fantástico. Y Sí. esos menús nuevos que están dando, ¿ha habido alguna información de que tampoco son de lo más adecuados o no es así? Sí, yo por lo que he leído alguna noticia, ¿eh? Conozco menos que en el caso de Telepizza. Lo que parece es que sí, que como además tiene que tener, o sea, que solo se pueden utilizar en las 24 horas siguientes a cuando se calientan o se preparan, pues se está tirando muchísima comida, a algunos no les está gustando, pero no tengo mucha información sobre cómo es la calidad o la cantidad. Desde luego, vamos, he visto algún artículo, pero no sé mucho más. O sea, que se desmontó un sistema que estaba funcionando a consecuencia de la pandemia y acto seguido ahora estamos en un proceso en el que todavía no se ha vuelto ni a reajustar en absoluto el Eso es. sistema. Además, pensar que estamos haciendo lo que se hacía antes, lo que pasa es que a menor escala. Quiero decir que antes es verdad que había un sistema de comedor para todos los niños que iban a clase y eso tampoco se podía mantener tal cual, porque efectivamente se habían suspendido las clases presenciales, pero al final el modelo está siendo similar, hacer las comidas y entregarlas en los centros educativos. Y para pasar de uno a otro hemos pasado pues 8 semanas de comida basura, de empeorar la salud de los niños y de las niñas, y todavía desconocemos el coste que ha tenido para nosotros, porque bueno, parece ser que el gobierno al principio del estado de alarma dijo que iba a destinar dinero para estos menús específicos, ¿no? de menores, de niños y niñas que estaban en riesgo de exclusión, pero no sabemos, ese dinero estaba presupuestado por la Comunidad de Madrid, si lo paga el gobierno, pues no sabemos qué pasa con ese dinero que está presupuestado y a dónde se ha ido. Y si lo pagamos nosotros, todavía no sabemos, en cualquier caso, a qué precio, porque todavía no hemos conseguido acceder a los contratos. Al menos Digo, nos están llegando a todos los niños que están en esta situación. No, pero ahí desconocemos las razones. Sabemos que son cerca de 12.000 niños y niñas que forman parte de familias que reciben la renta mínima de inserción. A mediados de abril estaban entregando unos 3.700, 4.000 menús diarios. El resto pueden ser por varias cosas. Como os decía, hay municipios que han desarrollado su propio sistema. Rivas, Leganés, San Fernando, Getafe, hay muchos municipios que han montado su propio sistema, Bustarviejo, Zarzal, algunos con ayuda para comprar comida y otros les daban la comida directamente. Entonces puede ser que estén atendidos por los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que además han llegado a todos, los de renta mínima y los que tenían algún tipo de beca en el comedor. Otros sabemos que se hartaron, quiero decir, se hartaron de sus hijos ya a la segunda semana, estaban desesperados de comer nuggets, pizza, hamburguesa y macarrones. Ya estaban desesperados. Entonces hay mucha gente que ha decidido que no y por suerte tenía una red vecinal al lado. Hay gente que claro, no se entregaban en todos los locales de Telepizza o de Rodilla no estaban abiertos. Hay mucha gente que se tenía que mover en Madrid a lo mejor a otro distrito y era 3/4 de hora, una hora de ida y de vuelta. Entonces, pues los motivos son muchos, no sabemos si todos son porque la comida era mala, porque no llegaban o porque los cubrían incluso otras administraciones. uh-huh. Y nos estamos hablando principalmente de toda la comunidad. Nos has hablado de varios municipios. ¿Tenéis alguna referencia con respecto a todos los municipios, concretamente a la Sierra Noroeste? ¿Cómo se encuentra la situación ahora mismo? Muchos municipios de la Sierra Noroeste y demás han organizado algunos sistemas propios. Yo creo que quien tiene control de los servicios sociales y conoce la situación, en la medida de lo posible han desarrollado sus propios sistemas de protección, conocen bien a su población que necesita
ayudas y vamos, yo no conozco todos los municipios, pero conozco algunos que efectivamente por un modelo o por otro han desarrollado sistemas cuando han visto que la Comunidad de Madrid no llegaba ni iba a llegar. Una de las cosas que pasaba es que dentro de que el sistema era malo, ¿no? Telepizza y Rodilla no llegan a todos los municipios. Eso suponía que en pleno estado de alarma, en pleno no salgas de tu casa, si querías comer tenías que irte a otro municipio, coger un autobús, familias que tienen supuestamente muy pocos recursos, tenían que gastarse todos los días el dinero para irse a ello. Eso lo solucionó la Comunidad de Madrid con Viena Capellanes. Y creo que de los 84 municipios a los que no llegaba Telepizza y Rodilla, pues al final fueron a 78 y ellos sí que llevaban menús. Es verdad que sus menús eran más saludables que el del Telepizza y de Rodilla, pero hay municipios que lo rechazaron porque ya tenían su propio sistema y otros que lo aceptaron y se llevaban. Bueno, María, ¿qué importancia tiene para Más Madrid la educación infantil, la más primaria educación? ¿Y qué proponéis para poder llevarla a cabo en la Comunidad de Madrid, sobre todo en las familias más necesitadas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que educación infantil es el acceso a la entrada al sistema educativo, pero también es el elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades. Hay muchos estudios, Save the Children, por ejemplo, habla de la importancia que tiene ahora mismo el acceso a una educación infantil gratuita, universal, para poder garantizar esa igualdad de oportunidades, porque los datos que hay ahora mismo es que el acceso es muy desigual. En el quintil de renta más alta está en torno al 60% de acceso y en el quintil de renta más baja está el acceso casi al 20%. Entonces hay muchísima diferencia en el acceso a la educación infantil y eso genera es el primer paso para la segregación y para la desigualdad. Así que si buscamos y queremos trabajar por un sistema educativo que garantice la igualdad de oportunidades, la educación infantil es fundamental. Lo que nos pasa en la Comunidad de Madrid es que tenemos muy poca oferta pública. Es verdad que tenemos mucha más oferta pública o mucha más oferta de educación infantil y matriculaciones que otras comunidades autónomas, pero luego muchísima de la red que hay es escuela infantil privada, porque no hay una oferta de escuela infantil pública, gratuita, universal. Acordaros que en el Ayuntamiento de Madrid, hasta que no entre el gobierno de Manuela Carmena, pues las tasas eran muy altas y estábamos hablando de 300 euros al mes por tener a tu hijo o a tu hija escolarizada. ¿Cómo se trabaja para hacer más accesible la educación infantil? Yo creo que tiene que haber una apuesta clara por la creación de plazas públicas, escuelas infantiles públicas de gestión directa, no apostando por una gestión indirecta, sino asumiendo y creyendo que esa inversión es una inversión a futuro, como ya demuestran muchos estudios, que por cada euro invertido tienes hasta 4 o 5 euros que se devuelven. Pensemos que de 0 a 3 años se está desarrollando casi el 85% del cerebro de un niño y de una niña. Imaginaros la importancia que tiene el acompañamiento adecuado, la formación y un proceso pedagógico y educativo en esta etapa, si se tiene. Si no se tiene, pues eso es, digamos, una oportunidad que se retrasa. Entonces, en ese sentido, creemos que es fundamental y creo que se ha demostrado ahora también, ¿no? En la medida en que entras en una pandemia como esta, solo con los servicios públicos tú puedes apostar y garantizar los derechos, en este caso a la infancia, pero también los derechos de las personas a la salud, a la educación, etcétera. Entonces, en este caso concreto, con una escuela infantil pública, universal, gratuita, con un proyecto pedagógico que acompañe el proceso de los niños y de las niñas, podemos dar pasos hacia ese objetivo que es igualdad de oportunidades gracias a un sistema educativo público. Entonces, en esa línea estamos trabajando. No es fácil por la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid, por la nula creencia que hay del gobierno del Partido Popular por lo público y por los servicios públicos y en concreto por la educación infantil, pero para nosotros es fundamental, reconociendo el trabajo que hacen también las entidades privadas, que yo creo que ahora mismo cubren una labor que no está cubriendo lo público, pero creemos que el proyecto a
a medio y largo plazo es un trabajo poco a poco de ir orientándolo hacia eso. Sí, Marisa, ¿querías preguntar alguna cosa? Sí, bueno, tú has hablado antes de derechos, cuando has hablado del tema de la dieta esta no mediterránea que se ha adaptado a ciertas familias. Y yo pensamos muchos, queremos saber qué pensáis vosotros también, que tanto el gobierno central como las comunidades y los municipios tienen la responsabilidad de educar en derechos humanos, debiendo incluirlos en todo el sistema de enseñanza. Desde lo que tú estás hablando, desde 0 años, aunque parezca que no, hasta la vejez, porque también puede haber una enseñanza continuada. Hay que seguir dándole a los derechos, porque ahí también vas a coger a la porción de población mayor que puede acceder a todo ese beneficio, porque en el fondo es un beneficio el trabajar y que te salga bien el trabajar en derechos humanos. Entonces, ¿pensáis que se debe incluir en la educación como una asignatura más, que debe ser algo que debe ser curricular? Y sobre todo, ¿para qué pensáis que sirven los derechos humanos en educación? Bueno, pues a ver, yo creo que es absolutamente fundamental que tengamos en mente que a veces es una discusión que tenemos, ahora parece que ha quedado atrás, ¿no? Pero cuando debatíamos hace 4 meses sobre el PIN parental, hablábamos precisamente de esto. Ahora ha quedado como lejano, ¿no? Que parece que ya no era una realidad muy, muy lejana, pero hablábamos de esto, hablamos de la importancia de que en la escuela se eduque no solo en contenidos académicos, digamos, sino en una educación cívica. Hablamos de la relación con otros, hablamos de la relación de la sociedad, hablamos de crear ciudadanía crítica y eso se hace, entre otras muchas cosas, con la formación en derechos humanos. Yo personalmente, hablamos muchas veces, ¿no?, de poner una asignatura, la asignatura de sostenibilidad ambiental o educación ambiental, la asignatura de derechos humanos. A veces hablamos de asignaturas en concreto. A mí en general me suele gustar más ser capaces de plantearlo transversalmente a través de las diferentes áreas, depende de qué etapa estemos, ¿no? Pero estamos hablando de áreas o asignaturas. No creo que haya una asignatura concreta, sino que creo que se puede trabajar de forma transversal a lo largo del currículo en las diferentes etapas, no solo obligatorias. Yo creo que cuando tú enseñas respeto, cuando tú enseñas igualdad, tú lo enseñas en el día a día, a la hora de relacionarte con tus compañeros, si tienes 1 año, 2 o 3 o 25. Y eso es una cosa que se tiene que aplicar de forma transversal en las diferentes etapas. Para mí es fundamental en la educación y creo que lo que estamos viviendo ahora lo vivimos con las residencias de mayores, ¿no? Pero lo vivimos también con Estados Unidos y el racismo estructural que tienen. Yo creo que en la medida en que tú eres capaz de educar en igualdad, en valores, en derechos humanos, cuando te encuentras situaciones como las de dejar morir a mayores sin ningún tipo de ayuda simplemente porque son mayores, cuando te has educado, ¿no?, y has crecido con esos valores, es mucho más difícil que pueda pasar por encima de ti sin que te chirríes, sin decir basta, sin decir esto es inaceptable, o el racismo estructural que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido para nosotros es absolutamente fundamental y es el trabajo, yo creo que hay que seguir empujando desde el trabajo LGTBI, desde feminismos, desde la educación ambiental, desde el día a día y también desde la labor que hacemos, yo creo, parlamentaria. A mí, bueno, pues a veces hay que ser duros, pero creo que hay que ser duros desde una forma de hacer las cosas, desde el respeto y la dignidad, que creo que también tiene que trasladar hacia afuera que el modelo de, ¿no?, de personas y de trabajo que queremos hacer. Estupendo. Entonces, ante una educación fabulosa, como que es la que deseamos, basada en el respeto y en la tolerancia,
qué puede representar o qué ha representado la irrupción brusca, además, del PIN parental. Porque, claro, es una forma como es un veto el PIN parental. Talleres que se están haciendo para todo lo que tú has dicho, se nos pueden venir abajo en muchos aspectos. ¿Qué opináis del PIN parental y de qué es lo que puede hacer a nuestros niños, sobre todo? Bueno, yo creo que puede ser un daño fundamental para aquellos niños y niñas que se pueden quedar sin la oportunidad de conocer otras formas de pensar y de ser diferentes a las de sus padres y de sus madres. Yo a mí me gusta darle la vuelta y digo, bueno, si tan horribles os parecen las feministas, pues no privéis a nuestros hijos de que conozcan otra forma, porque si no, pues igual acaban siendo otros feministas peligrosos, entre comillas, ¿no? Pues creo que lo que tenemos que trabajar es por el derecho de, o sea, poner el foco, y eso les cuesta a muchos, pero el foco está en los niños y en las niñas, en su derecho a elegir ser lo que ellos quieran ser, iguales que sus padres o diferentes, pero es su decisión y es su derecho. Y el mero debate de debatir, el mero debate de tener que discutir sobre si se le puede o no quitar el derecho a un niño o a una niña a conocer la realidad con la que se relaciona, desde luego parece como un retraso de 50 años. Entonces, a mí me preocupa el miedo que está generando el profesorado, porque al final es verdad que ahora, como decía, ha habido un parón importante por la pandemia, pero estábamos en una situación en la que había mucha presión sobre los docentes, había mucha presión y mucho miedo a hacer algo, decir algo y que un padre te pusiese incluso una denuncia, ¿no? Por adoctrinamiento o por inculcarle a sus hijos cosas que ellos no querían, y eso me parece uno de los mayores peligros a los que podemos enfrentarnos, porque cuando los docentes no son libres para enseñar desde la diversidad de la docencia que hay, porque no hay un docente igual, cada uno expresa o es de una forma y se expresa de una forma y transmite una cosa, pues creo que ese es uno de los mayores retos o dificultades con las que nos enfrentamos. Yo espero que en esta nueva normalidad dejemos atrás este debate. Si lo vuelven a poner encima de la mesa, pues seguiremos peleando por el derecho de los niños y de las niñas a elegir a ser lo que quieran ser, a conocer la realidad que quieran conocer, a que estén preparados para enfrentarse al mundo como es actualmente, que es un mundo diverso, a respetar sus decisiones, pero a garantizar que conocen las opciones. Y sobre todo yo creo que nadie cuestiona aquí el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero no podemos estar negando el derecho de la escuela a educar. Son dos cosas que no son excluyentes, que son complementarias y tenemos que garantizar que las dos se den. Yo no me meto en lo que dicen o hacen cada padre y cada madre, como nadie se mete en lo que yo hago con mi hijo o mi hija, pero no podemos negarle el derecho también a la escuela a educar, porque es su función también, no es solo transmitir conocimientos académicos, sino es en la diversidad y en la realidad con la que trabaja cada día la comunidad educativa. Así que bueno, yo de verdad espero que sea un debate que no vuelva, pero qué sé yo. De todas maneras, con respecto a esta educación de género o educación sexual, que es lo que ha venido todo el tema del PIN parental, evidentemente había un control sobre el profesorado y los profesionales que lo impartían, de cómo impartían esa materia y qué es lo que se decía. No sé si Sí, yo creo que no era un descontrol como nos han estado vendiendo algunos bulos que han ido saliendo en los últimos meses. esos bulos, esas informaciones en general siempre dan de otros países en universidades, quiero decir, nunca tiene que ver con la realidad española y madrileña, porque la realidad española y madrileña son cursos basados en el currículo escolar que está aprobado por ley, que no habla de cosas que ellos plantean como conocimiento diario. Y luego hay una cuestión, yo creo que importante, y es el concepto que hay educación sexual. Quiero decir que hay muchas personas que piensan que por hablar de sexo o hablar de deseo o hablar de placer o hablar de métodos anticonceptivos o hablar de decir no, se está incitando a la promiscuidad o al libertinaje o algo así, y creo que es una concepción absolutamente errónea y que
que hacemos un flaco favor a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes, que tienen que entender cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan sus emociones, cómo funciona cuando van creciendo, ¿no? Adaptado a sus etapas, pero la sexualidad se trabaja a lo largo de la vida, y de verdad que creo que, de nuevo, estamos limitando los derechos de los niños y de las niñas por prejuicios ante una situación que creo que es lo más normal del mundo, y que a lo mejor que podríamos hacer es dar las herramientas y los recursos para que cada uno decida cómo quiere vivir su vida y su sexualidad. En la medida en que no les damos esos recursos y esas herramientas, les estamos limitando en sus opciones vitales. Y yo creo que, otra vez, es que no es el derecho de los padres y de las madres, es el de nuestros hijos y el de nuestras hijas. Bien. Diego. Vamos a ver. Volviendo un poco al tema de las inversiones en educación. Uh-huh. Te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿cuánto invierte en educación el Ejecutivo Ayuso hasta ahora? ¿Y cuánto va a invertir en la nueva normalidad? Y dos, teniendo en cuenta que Madrid no ha suscrito el plan de gobierno junto con otras comunidades autónomas respecto a educación, ¿qué esperáis que pueda hacer el Ejecutivo Ayuso con la educación pública en esta comunidad? Vale, yo creo que están muy ligadas. Empezando por la primera. Bueno, ellos plantean que siempre hacen una inversión muy grande en educación, que todos los años aumentan el presupuesto, pero la realidad es que somos la comunidad autónoma que menos invierte en educación de toda España. Somos la comunidad autónoma donde las familias se gastan más en educación, siendo la comunidad más rica. Pues nuestras familias son las que más se gastan en educación. Y esto, entre otras cosas, genera los datos de, por ejemplo, segregación escolar que tenemos, los datos del último PISA, que son una bajada para Madrid, por mucho que pongan excusas el consejero. Y yo creo que el continuo recorte en recursos públicos que está teniendo la educación pública desde la crisis, que nunca se ha recuperado de los recortes que hubo, nunca ha habido una inversión después de esa crisis que hayan compensado, pues está dando una situación de la educación muy complicada. ¿Qué nos vamos a encontrar o qué nos estamos encontrando ahora mismo? Ahora mismo nos estamos encontrando que de partidas que estaban presupuestadas, hablábamos antes de becas de comedor, ¿no? 90.000 niños y niñas becados. Estamos hablando de contratos que se han suspendido de transporte escolar, de traducción de alumnado con atención a la diversidad, de escuelas infantiles, convenios de educación infantil que también se han parado, aunque vayan a compensar, ¿no? Todas esas partidas están presupuestadas, ese es dinero que se deja de gastar, pero no ha habido compensando inversión en otras partidas, como decía antes, que lo compensen. Han puesto 600.000 euros para la plataforma de Educamadrid y han comprado, pero no la Consejería de Educación, sino la de Presidencia, 3.500 tabletas para la brecha digital, que no ha sido incluso suficiente. Pero no tenemos más recursos. Han hecho un plan de refuerzo sin recursos, sin profesorado extra. No han estado sustituyendo a los profesores que han estado de baja toda esta pandemia, porque claro, ¿qué pinta un profesor interino en una pandemia de forma online que no conoce a los alumnos? Pues que lo cubran otros profesores. No han gastado, o sea, han ahorrado dinero en esta pandemia, en educación, con la importancia que tiene la educación y la crisis que estamos viviendo. Entonces, en esta situación yo espero que inviertan, pero desde luego tiene una pinta terrible. No hay recursos extras, no los han puesto, no han tomado medidas extras, se han ahorrado dinero por todos lados. Y claro, cuando uno ve, como vinculando con la segunda pregunta, ¿no? Cuando uno ve que Madrid se queda fuera del acuerdo de mínimos ya, no ni siquiera de máximos, de mínimos con el resto de las comunidades, que las únicas comunidades que no lo firman son Euskadi, porque Euskadi no firma nada porque Euskadi considera que competencialmente no es asunto del ministerio, pero que está de acuerdo. Y Madrid es la única que dice no porque quiere menos. Porque quiere invertir menos recursos, no va a cumplir, dice que no va a cumplir el 1,5 metros, no quiere garantizar transporte escolar, no quiere garantizar comedor, que son cosas mínimas que planteaba el acuerdo. Pues claro, en ese escenario estamos bastante preocupados, porque creo que todos tenemos claro que en un escenario en el de la Comunidad de Madrid, que como decía, sufre recortes desde hace años, con aulas masificadas,
con falta de infraestructuras, porque todos en la Comunidad de Madrid impera la ley esta de las infraestructuras educativas terribles, que tardas años y años en primero poner en marcha un colegio, luego construir una fase, luego construir 2, 3, 4, que hay centros que tienen ocupados sus gimnasios, su biblioteca, todo. En ese escenario hay que garantizar ya 1,5 metros de distancia entre el alumnado, hay que supuestamente bajar la ratio en infantil y primaria, eso significa contratar más profesorado, eso significa también más recursos, si nos vamos a un nuevo brote y a un nuevo confinamiento hace falta recursos digitales, todo eso significa dinero, es que no hay otra, es dinero, 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 dinero. Y la negativa a llegar a un acuerdo pasa por negarse a invertir esos recursos, han hecho volver a infantil y a primaria en unas condiciones. Ahora el lunes empezaron, ¿no? Los alumnos que necesitaban refuerzo podían volver si el colegio así lo consideraba. La Consejería de Educación ha dado en los centros educativos 2 cajas de 150 mascarillas y 2 botes de geles para las docencias cuando se abrían, pero luego para empezar. No han aumentado los contratos de limpieza para cumplir los protocolos de limpieza. Han dejado a los equipos directivos que no tienen la formación que tengan que asumir ellos todo. La limpieza, cómo se va a limpiar, cómo se va a entrar, cuál va a ser la capacidad del hall y de los pasillos. Quiero decir, sin ningún tipo de formación han dejado abandonados a los equipos directivos sin ningún tipo de recurso extra. Claro, en este escenario lo que nos planteamos en septiembre es que puede ser pues muchísima inseguridad, sálvese, y mi frase aquí es sálvese quien tenga. Quien tenga recursos podrá garantizar recursos de protección, más aulas, más espacios. Quien no los tenga, pues sálvese quien tenga. Claro, los profesores están muy preocupados, las familias están muy preocupadas por la seguridad, pero también por la conciliación, que si queréis luego lo podemos hablar. Los equipos directivos están muy preocupados porque les dejan a ellos una responsabilidad que no es su competencia, porque su competencia es educativa y no sanitaria. Y aunque no sabemos en qué escenario nos vamos a encontrar en septiembre, pues si el plan es, como parece, no invertir, sino ahorrar dinero, no asumir un coste extra que va a tener esta educación y que recordemos que llevamos con un déficit de esta suspensión de clases presenciales, ¿no? El cierre ya ha supuesto una brecha educativa, no solo digital, ya es educativa. Si no pones recursos extra para compensar y apoyar este año que viene todo el aprendizaje perdido y todos los déficits que pueda haber, pues lo que nos podemos encontrar es en unos años un aumento muy grande de la brecha educativa y la brecha social en una región muy, muy desigual. Así que muy preocupados, como podéis comprobar e imaginar. Claro, el tema es el siguiente, o sea, estar diciendo todos los problemas que hay, todas las brechas que hay. Claro, ¿tienen algún plan para septiembre realmente el Ejecutivo Ayuso para esto, para la vuelta al colegio, al instituto? ¿Tienen algo pensado o de medidas o es como ya llegará? Pues mira, el viernes pasado le convocamos al consejero de la comisión para que nos contase los planes y no nos contó nada, la verdad. Nos dijo, tengo 20 medidas pensadas que si me llega el dinero del ministerio, pero no nos dijo qué medidas. Y nos dijo una es grabar las clases, ¿no? Los contenidos, para si nos vamos a un escenario de otra vez de confinamiento, pues que eso estuviese grabado como de apoyo, pero no sabemos qué significa nada más. No tenemos nada. La presidenta dijo que estaba hablando con plataformas y empresas que ya trabajaban en educación digital, como para una nueva etapa. Suena otra vez a privatización de la educación, pero desconocemos porque no nos ha dicho absolutamente nada más, nos tienen limitado todo el trabajo en la asamblea, así que no podemos todavía pedir información. Cualquiera con sentido común sabría que para afrontar unos temas de seguridad y de distancias hay que reducir las ratios, pero las matriculaciones de este año no contemplan en ninguna etapa la reducción de las ratios, ni en infantil, ni en primaria, ni en ningún escenario. Plantean un escenario, ellos se manejan entre escenarios, ¿no? Todo normal, vamos a una cosa intermedia de, pues unos van por la mañana, otros por la tarde, o van presencial y online, dependiendo de las edades, o nos vamos a un confinamiento. Bueno, pues en el intermedio no plantean contratación de profesorado extra, ni cómo se combina lo presencial y lo online. Si tú a secundaria les mandas 3 días a casa y 2 presencial, ¿quién hace el trabajo online?
el que está dando la clase además presencial, o sea que para eso hace falta recursos al profesorado, hace falta, por ejemplo, que los profesores tengan tabletas e internet, porque ahora mismo han tirado cada uno de sus recursos propios, pero también hace falta recursos para el profesorado. En infantil, no sé en este escenario ahora cómo lo va a plantear, pero él planteaba que la mitad del tiempo estuviesen los niños en otros espacios que no fueran los colegios, con voluntarios como si fuesen guardaniños, ¿no? Ujú. Y, claro, en etapa educativa tú no puedes tener a niños haciendo nada, niños de 3 o 4 años. Entonces, y todo es sin invertir recursos. Entonces, en este escenario pues te estás jugando la salud, te estás jugando la salud de los docentes, de las familias, pero también te estás jugando la salud de la región, incluso de un país, porque si no tienes capacidad, porque no has reforzado tu sistema de atención primaria, como está pasando aquí, para hacer un seguimiento y cuando te quieres dar cuenta hay un rebrote, pues yo creo, y me imagino que iremos a un escenario no tanto de confinamiento total, sino de cierre como por zonas, y si los sistemas de detección funcionan, pero en ese escenario tampoco sabemos muy bien cómo va a ser. No tengo buenas noticias por desgracia. ¿Sospecháis de alguna manera que, al igual que el planteamiento que se ha hecho por parte del gobierno de Ayuso del macrohospital este pandémico que quiere montar, en vez de reforzar y volver a tener una sanidad pública fortalecida en la Comunidad de Madrid, que va a hacer algo en educación similar? ¿Que va a dejar pasar para que sea la empresa privada quien gestione realmente, quien dé las soluciones a la nueva normalidad a nivel educativo? Bueno, yo creo que en la medida en que desde luego no inviertes, ya estás permitiendo que el sector privado aumente, porque el sector privado sí, no todos, pero muchos sí tienen capacidad ahora mismo para en verano a lo mejor abrir más espacios, garantizar esa seguridad, poner los recursos encima de la mesa y facilitar el nuevo curso. Entonces, en la medida en que tú no haces ningún anuncio, no haces ninguna inversión, no garantizas ni das tranquilidad, pues hay mucha gente que se puede sentir insegura, ¿no? O que puede optar por otras opciones. Entonces, eso yo creo que ya es dar un paso. Luego veremos los acuerdos concretos. Este curso, eh, la consejería ha hecho acuerdos para plataformas digitales con un par de empresas privadas que no sabemos si es colaboración o es contrato o es pago o qué. Lo hemos pedido, pero igual todavía no lo tenemos. Y claro, en la medida en que se afronta todo esto en unas condiciones u otras, poniendo tú los recursos o subcontratando todo, o pues claro, es una oportunidad para seguir privatizando y recortando. Yo, no vamos, no me esperaba otra cosa de ellos, también te lo digo, pero bueno, nos tendrán enfrente, eso sí es seguro. Seguimos en Radio Hemos Quedado Mediano, RCM, vuestra radio. Son casi las 5 de la tarde ya, del día 12 de junio, y estamos con María Pastor, diputada de ECOMAS Madrid y portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid. Hablando de educación, lógicamente. Marisa, ¿tienes? Pues Todo tuya. Antes, hace un momento, que habría que hablar del tema conciliación. ¿Cómo ha sido y cómo sigue siendo la conciliación en el confinamiento? Porque todavía no hemos salido de esto, o sea, no hemos salido de esto. Pues yo creo que ha sido terrible para muchísimas personas. Yo creo que es una oportunidad pasar tanto tiempo con tus hijos y con tus hijas cuando no lo tenemos habitualmente. Eso sí es una realidad y yo en ese sentido agradezco la oportunidad de pasar tiempo con él y verle crecer. Pero la realidad también es que educar, trabajar, cuidar, acompañar, es todo junto 24 horas a la vez, es durísimo. No una semana, ni 2, ni 3, sino llevamos 12, 13 semanas haciendo esto sin ningún tipo de apoyo. No solo sin ningún tipo de apoyo, sino que las primeras, no sé qué fueron, 8 semanas, los niños estaban encerrados en casa sin ningún tipo de derechos, con lo que ha supuesto para ellos su día a día, las dificultades que han tenido, etcétera. Es verdad que ahora ya pueden salir, que ahora ya estamos en otra dimensión, pero la realidad es que las familias seguimos trabajando, seguimos cuidando y entramos en la nueva normalidad, que la nueva normalidad significa tu hijo es tuyo, me da igual si trabajas o no, aquí sálvese quien tenga. Entonces, yo creo que ni el gobierno de España, ni en concreto la Comunidad de Madrid, porque sí hay comunidades que han puesto encima de la mesa rentas, recursos, apoyos,
ni el gobierno de la Comunidad de Madrid están poniendo recursos ni ayudas para la conciliación. Nosotros en Más Madrid estamos trabajando bastante el tema porque, bueno, me parece que es una cosa fundamental porque, primero, los cuidados no es algo privado. Quiere decir que yo tenga un hijo no quiere suponer que el cuidado sea única y exclusivamente mío, sino que es una responsabilidad colectiva. Y además, creemos que en esta crisis y en esta pandemia se está evidenciando lo que ya pasaba, y es que las mujeres, por regla general, cuidamos más. Asumimos más carga familiar, de trabajo, de cuidados, y en esta pandemia se ha extendido muchísimo. Y claro, si tú no pones las medidas, los recursos y las rentas y las ayudas y los apoyos, lo que va a pasar es que a muchas mujeres no les compensa seguir trabajando, que muchas mujeres tengan que dejar parte o reducir jornadas sin ningún tipo de apoyo o lo que sea, para poder cuidar y garantizar los cuidados de niños pequeños, pero también de mayores y de dependientes. Por eso nos parece absolutamente fundamental hablar de cuidados, ponerlo encima de la mesa y hablar de ayudas. Nosotros hemos planteado una renta para la reducción de jornada que se alterne entre las parejas, en el caso de parejas, que primero opte una persona y luego opte la otra persona de la pareja, y que iría compensando parte de la reducción de jornada para que tú, si tienes que reducir por cuidar, por lo menos tengas una compensación económica. También bonos canguros para quien tiene que contratar a alguien que le ayude en casa con su hijo o con su hija mientras trabaja o estás fuera, tener algún tipo de ayuda con eso. Una oficina para ayudar con el teletrabajo, porque muchas veces yo creo que lo que necesitan las empresas es como acompañamiento y asesoramiento, ¿no? De cómo poner todas las herramientas en marcha para garantizar mejor el teletrabajo de una forma permanente. Luego, una de las cosas que nos pasa es que en esta pandemia los niños han dejado de ser niños. Quiero decir, están aislados, están todo el rato con adultos. Yo lo noto en mi hijo, que habla como un adulto, no habla como un niño, habla como un señor mayor casi. Entonces, el derecho a ser niños también es algo que nos gustaría poner en valor, y si las medidas de seguridad lo permiten, y entiendo que estamos ya entrando en una nueva normalidad, pues quizá haya que hablar de espacios seguros, pero espacios donde puedan estar los niños y volver a ser niños y jugar, y se llamaban los campamentos de verano, pero nosotros hablamos de espacios seguros donde haya, pues, o del ayuntamiento, de la comunidad, con organizaciones, pero donde se permita a los niños en espacios abiertos, pues pasar 3, 4 horas. Eso ayuda a la conciliación, pero también a volver a ser niños. Y en esa línea estamos trabajando. Luego ya lo llevábamos en el programa con Más País en noviembre, pero yo creo que también hay que tender a la jornada de 4 días y las 32 horas. Yo creo que eso depende, cada uno se lo juega un poco como quiere. Una jornada de 4 días o las 32 horas redistribuidas en 5 días, pero eso ya se está demostrando, lo ha propuesto también la presidenta de Australia. Hay empresas que ya lo están poniendo, aumenta la productividad, mejora la conciliación, y de alguna forma yo creo que esto ha evidenciado la necesidad que tenemos como de hacer un cambio en la forma que tenemos. Pero bueno, ya te digo, no hay propuesta de la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos a ser muy, muy, muy pesados con este tema. Creemos que es absolutamente fundamental por los padres, por los niños, y porque un sistema como el nuestro no se puede sostener, no puede relegar los cuidados a una cuestión absolutamente privada, abandonar a las familias, porque además seremos las mujeres quienes asumamos ese coste, y eso es inaceptable. ¿Os habéis planteado algún tipo de cambio, o puede haber algún cambio en la nueva normalidad con respecto al plan de estudios en sí? ¿Al plan de? El plan de estudios. El plan de estudios para tanto para la ESO como para la escuela infantil. Llevábamos arrastrando un plan de estudios en el que se han eliminado algunas asignaturas, algunas materias, se han incluido otras. ¿Veis que puede seguir siendo el mismo plan de estudios, o la nueva normalidad requerirá una revisión de ese plan? Hombre, yo creo que, siendo honestos, antes de la nueva normalidad y de la pandemia, nuestro plan de estudios ya necesitaba un repaso. Yo creo que si tú miras nuestros currículos y miras los de otros países, el nuestro está sobrecargado de contenidos y conceptos, y en otros son más flexibles y sufren una revisión bastante más periódica para ir adaptándolo a
a la realidad. Lo que pasa es que ahora esta situación nos hace ver que efectivamente si queremos el curso que viene, por ejemplo, recuperar parte de lo que se ha perdido este trimestre, pero también dar lo siguiente, pues es inviable. Y sé que ya hay comunidades, creo que la Comunidad Valenciana sí está planteando una revisión del currículo para hacerlo, bueno, pues para reducirlo un poco y hacerlo más compacto, ¿no? Y que se adapte mejor a la situación. Yo creo que todo lo que sea garantizar, estamos trabajando en competencias, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de competencias, el planteamiento debe ser diferente en ese sentido. Entonces, yo creo que sí que sería bueno enfocarlo. También es cierto que la educación ahora mismo está siendo campo de batalla, no por un tema educativo, sino por un tema político. Hay quienes han decidido que la educación iba a ser la punta de lanza de su guerra política, en este caso contra el gobierno de España, y en concreto le pasa a la Comunidad de Madrid. Y entonces cualquier cosa que sea por llegar a acuerdos o facilitar o mejorar en el ámbito educativo que esté de acuerdo con el gobierno de España, pues en nuestro caso creo que no va a pasar. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en esa línea también, pero ahora mismo creo que en la Comunidad de Madrid es complicado, siendo yo creo que necesario. Diego. Simplemente una última pregunta. Tú has hablado del problema de la barrera digital de los niños, pero también está la barrera digital de las personas que están cuidando a esos niños. Están los padres, madres, abuelos y abuelas que algunas veces han tenido que ocupar de los niños durante este periodo de desescalada. Esas personas que tienen graves problemas para entrar dentro e incluso apoyar a sus nietos, hijos en el proceso educativo en la plataforma Educa. ¿Hay algún plan? Sé que vas a decir que no hay inversión porque ya lo has dicho, pero ¿hay algún plan o algo que tenga la Comunidad de Madrid o en su caso, qué idea tenéis vosotros para que salvar esa brecha digital que tienen los padres con los niños o incluso los propios niños? Bueno, yo creo que esa es otra de quiero decir, la brecha digital son dobles, ¿no? Brecha digital y brecha social. No tener las herramientas para conectarte, ni siquiera a lo mejor tener los conocimientos para hacer los deberes con tus hijos y con tus hijas. Yo creo que ahí hay varias cosas así por ser rápidos. Yo creo que es fundamental la formación. Que ha habido una formación de 10 horas para los docentes en medio del cambio, que es lo que había, y yo creo que esto tampoco se puede decir mucho más, pero teniendo el tiempo que tenemos ahora, tiene que haber una formación para alumnos, para docentes y para familias. Y eso es fundamental. ¿Hace falta recursos? Por supuesto que sí. ¿Les va a haber? Probablemente no. Pero la realidad es que tendría que haber esos recursos para garantizar que las familias por lo menos conozcan las plataformas. Si es que conseguimos que las plataformas de la Comunidad de Madrid funcionen, porque Educamadrid ha dado muchos problemas, que las familias conozcan cómo funciona, que conozcan las diferentes aplicaciones. O sea, para que os hagáis una idea, ni siquiera las familias, los niños, muchas veces, no voy a generalizar, ¿no? Pero hacían los deberes, imprimían una hoja, le hacían una foto a la hoja y se la mandaban al profesor en vez de enviar el documento, pero porque nadie les ha enseñado. Es decir, ellos no están habituados a trabajar así, entonces creo que nos hace fundamentalmente falta formación y espacios de coordinación. Yo creo que el próximo curso tú tienes que crear espacios entre, no tutor-familia, sino espacios entre las familias, entre los docentes y entre el alumnado para poder poner en común los recursos que se tienen, las dudas y poder trabajar un poco en red, porque si no cada uno está solo en su casa, aislado, sin saber si lo está haciendo bien, mal, si tiene dudas, no sabe a quién preguntar, con un docente que está echando el doble de horas de su jornada habitual por intentar llegar a todo el mundo, pero a veces es imposible. Pero no sabemos si nosotros ya se lo hemos pedido al consejero. ¿Habrá recursos? No lo sé. Y luego es verdad que hay municipios donde se ha aprovechado, donde se ha intentado mandar deberes físicos, ¿no? Que incluso la policía municipal llevaba esos deberes a las familias una vez a la semana para evitar que se quedasen por el camino. Pero bueno, entiendo que es algo puntual, pero que si tú sabes que esto puede volver a pasar o que a lo mejor vamos a un periodo en que estás 3 semanas aislado porque ha habido un brote en tu colegio y te aísla a todo el mundo, no podemos estar 3 semanas parados. Eso tiene que estar previsto y tiene que haber algún tipo de protocolo, recursos, y para eso hace falta formación.
Sí, Marisa. No, realmente, pues ver la situación de la que ya veníamos, el pensar que los recortes, igual que ha pasado en sanidad, han llevado, aunque quizá ni siquiera eso, no ha sido parecido a lo de sanidad, pero todo este desastre viene de lo mismo, de recortes, de ningunear a lo público, pero a la vez hacerse con lo público, es decir, con el dinero público. A mí hay un grupo de alumnos, que son los menos quizá, pero bueno, son importantes, aunque... O sea, todos estos niños que han sufrido, que sufren problemas mentales, como puede ser el autismo, como puede ser todas las variables de patologías infantiles, de déficit de atención, etcétera, etcétera. Estos niños no han tenido, claro, ningún refuerzo, ni tampoco se espera en el futuro, probablemente. ¿Qué va a pasar con estos niños? Claro, esto tenemos un problema muy grande porque además de la educación como tal, ¿no? De conocimientos, tareas y demás, con ellos es súper importante todo el trabajo diario de relación, de adquirir habilidades sociales, de relacionarse con su entorno, de comunicación, y eso digitalmente es muy complicado de hacer. Durante mucho tiempo han tenido problemas de acceso a las plataformas, recursos, etcétera. Ni siquiera tenían los materiales, porque al final muchas veces es materiales físicos. Entonces ha habido muchísima falta de recursos a disposición de los docentes. O sea, a veces, y todo depende, ¿no? Hay docentes que han mandado muchos materiales, hay docentes que han estado más desaparecidos, pero sobre todo hay una cuestión que es emocional, de cuidado y de la relación, que eso no se ha podido hacer, que pasa en la educación ordinaria, pero también en la educación especial, que bueno, yo me he relacionado, he trabajado, he tenido reuniones con, por ejemplo, con asociaciones con niños y niñas con parálisis cerebral, y claro, te cuentan la realidad, y es que de repente, pues claro, están en casa sin ningún tipo de apoyo y de trabajo, etcétera. Entonces, eso es muy complicado, pero hay que buscar la fórmula garantizando la seguridad y la salud, ¿eh? Pero esto pasa por lo mismo, es que seguramente haga falta mucho más recursos de los que hay, y ahora mismo, bueno, pues no los hay. Pero es verdad que ha sido especialmente difíciles para ellos y para ellas, ¿eh? Esta pandemia. Pues yo creo que bueno, es que hay que decir, nosotros que tenemos que exigir el 100%. sí, Y eso es lo que vamos a hacer. Y luego ellos tendrán que decir, pues, qué les parece menos importante o no. Yo creo que quien cree en la educación y cree en el derecho a la educación tiene que garantizar los recursos. Y lo que no puede ser tampoco es que una región donde se perdonan 3.000 millones al año a las familias, ¿no?, más ricas de esta comunidad, se esté recortando recursos a la educación pública y no se esté garantizando, ya no te digo la seguridad, la salud, que eso es fundamental, el derecho a la educación, tener recursos, acceso y dejarse a alguien atrás. Ojalá me equivoque, pero como decía antes, yo creo que la brecha que nos vamos a encontrar dentro de unos años va a ser terrible. Sí, en el plan... Sí, Marisa, perdona, por favor, Marisa. Perdona, no, yo con esto ya termino. Es el daño, o sea, se viene hablando, o sea, tú oyes por televisión y parece que, bueno, que a los niños esto ha sido una risa. O sea, se va a ver en el futuro probablemente cómo ha afectado a los niños el miedo, la inseguridad, los problemas que han aparecido en sus casas, que a lo mejor había una estabilidad, pero se han venido abajo. O sea, es que es un compendio de problemas que todos vienen de lo mismo. Claro. Y quizá todos tuvieran la misma solución. Lo que pasa es que, tú lo has dicho, tenemos un muro o un frontón ahí que no tiene piel, no debe de tener sensibilidad. Y con esto yo ya me despido. Gracias, aún no hemos terminado el programa, Marisa, no tengas tanta prisa. Quedan algunas cuestiones. Yo quería, María, plantearte, hemos estado hablando de todos los problemas, cómo está la educación actualmente en la Comunidad de Madrid y en general. Vamos a las competencias. Por un lado, porque mucha gente tiene no solamente en educación, sino en otras muchas cuestiones, parece ser que esta pandemia ha hecho salir a la luz un montón de carencias
buena información y de conocimiento de cómo funciona realmente nuestro país, en general. Las competencias de educación las tiene el Ministerio a nivel nacional. No, las tiene... Hay comunidades. Bueno. Sí, bueno, exactamente. Hay comunidades que tienen delegadas esas competencias en educación, y una competencia tiene delegada en los ayuntamientos. ¿No la tienen? Creo que es algo... tienen, por ejemplo, porque tienen los convenios con los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, con el tema de educación infantil, que gestionan ellos, ¿no? Ponen una parte el ayuntamiento y una parte la comunidad, y gestiona la educación infantil que tiene las escuelas municipales, pero la gestión es autonómica. Es autonómica, básicamente. ¿No veis vosotros la posibilidad de que, no solamente porque, claro, hablamos de convenios que son cuestiones económicas, es decir, os damos dinero para que hagáis cosas, ¿no? Que tengan más relevancia en los ayuntamientos a la hora, sobre todo en la educación infantil, más importancia para poder adaptar a las condiciones de su municipio y sus necesidades? Bueno, yo de entrada soy una fiel defensora del municipalismo, o sea que la respuesta es sí. O sea, quiero decir, creo que cuanto más cercano al ciudadano el servicio y la gestión del servicio, mejor, siempre. Claro, el problema que tenemos es de recursos. Ahora mismo no hay un tercer nivel de financiación. Ahora mismo, hasta que no se hable de una financiación local que garantice recursos a los municipios, dependes de cuestiones como las que ha pasado esta pandemia, ¿no? Que si la comunidad hace la lectura de que la pandemia no se puede cumplir el contrato porque el contrato solo puede ser presencial, te corto el convenio unilateralmente y los ayuntamientos se quedan vendidos. Entonces, prestar un servicio que es competencia de otro sin una fuente de recursos que lo garantice, pues complica muchísimo la vida al día a día de los municipios. Yo creo que cuanto más cercano, mejor. En el caso de las escuelas infantiles está, y yo creo que en ese sentido hay que ampliarlo, pero pasa con servicios sociales, pasa con el deporte, pasa con empleo, falta con muchísimas cosas que los municipios han demostrado, por ejemplo, en esta pandemia, cómo conocen la realidad de su municipio, cómo conocen la realidad de lo que se está viviendo, y han sabido responder muy bien a las necesidades que han vivido sus ciudadanos y sus ciudadanas, sus vecinos y sus vecinas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante por hablar del modelo de país, de Estado, regional, pero también local, y su financiación. Hay que darle una vuelta, es un debate que tenemos pendientes, y habrá que hablar de qué competencias ¿no? Qué competencias tiene los ayuntamientos y las comunidades, que se puede prestar mejor en un sitio y otro, y eso tiene que ir con financiación acompañada, o si no los municipios seguirán como hasta ahora, que es atendiendo mucho, sufriendo mucho y peleando mucho porque se les den los recursos que ellos necesitan para dar los servicios. En eso también estaremos, claro. A colación de lo que estás diciendo, María, vamos a ver, uno de los principales escollos para que eso se produzca es la famosa Ley Montoro. Eso es. Por lo tanto, para que eso pueda incidir en los municipios, en el ámbito local, ¿hay alguna iniciativa por parte de Más País? Ya sé que vosotros estáis en Más Madrid, pero desde sí. Más País, para derogar la Ley Montoro, porque no solo estamos hablando de servicios sociales, estamos hablando de escuelas infantiles, pero es que también estamos hablando de escuelas de música, que es otra de las grandes olvidadas. Sí, eso es. Y aquí en Collado Mediano ha sido bastante castigada. ¿Hay alguna iniciativa para derogar la Ley Montoro y empezar a construir esa reforma en los diferentes escalones administrativos, y para que el municipio vuelva o tenga esa relevancia y esas competencias que debería de tener? O sea, yo creo que hay dos cuestiones. Una que es la más urgente ahora mismo, que nosotros ya la defendíamos cuando estábamos gobernando con Manuela en el ayuntamiento, y es el superávit. No nos obliguen a invertirlo en deuda, déjenos invertirlo en las necesidades de nuestro municipio. Eso ahora que lo pide el PP con tanta vehemencia, antes nos decían que no. Pues yo creo que ese es un gran paso. Hay que modificar la ley para permitir esto y garantizar que los municipios que ahora están afrontando estas situaciones, pero no solo ahora, sino también antes, puedan invertir en sus municipios. Y luego
hay que hacer todo un trabajo que sí que lo recogíamos en campaña, pero que es parte como de la política que planteamos y es, como decías tú, ¿no? Una nueva reflexión sobre el modelo territorial que incluye también todo el tema competencial y de financiación. Eso es fundamental. No se puede abordar una cosa aislada de la otra porque estamos viendo que precisamente también este modelo pues tiene cosas que mejorar y que ese debate hay que abordarlo, pero hay que abordarlo pues con madurez, con serenidad, desde la cooperación, pero también desde el trabajo común y conjunto. Lo que no puede ser es que cada vez que queramos abrir un debate, esto sea como ha pasado con esta pandemia, es ir a romper, a destruir y cuanto peor mejor. Yo creo que el espectáculo que hemos vivido esta pandemia es absolutamente infame y ha sido una vergüenza. Y yo creo que cuando tú quieres construir y mejorar ciertas cosas, el debate es obligatorio, la diferencia de opinión es natural y deseable, pero no se puede trabajar desde la destrucción del contrario, porque entonces es muy complicado. Entonces yo espero que estemos que podamos abrir este debate y estemos a la altura de lo que requiere este tema. Ojalá acierten esto. Esperemos que haya suerte y que por fin esta pandemia también nos lleve a un poco mayor conciliación en todos los campos, en todos los ámbitos, Eso es. y a poder empezar a hacer política de debate, no de agresión, como estamos lamentablemente viviendo. Desde Radio RCM, Radiamos Código Mediano, abocamos y luchamos por una educación plural y transversal. Y, por supuesto, como tú has apuntado, municipal incluso, puesto que creemos que los municipios son también la base. Nacemos y crecemos dentro de un municipio y es el entorno. Y hacemos un llamamiento también desde Radiamos Código Mediano, como radio municipal y local, es a empezar a darle más importancia a la Comunidad de Madrid, al mundo rural, a este mundo municipal rural, que no deja de serlo, que aunque estemos cerca de una gran urbe, tenemos nuestro pequeño entramado social, económico y nuestro pequeño corazón. Así que ahí te lo dejo, María. Yo el municipalismo y el mundo rural me encanta. Si no me dedicase al tema educativo, me hubiese encantado dedicarme a eso. O sea que de ese tema cuando quieras. Volvemos a vernos. Ha sido un placer, María Pastor, diputada de Quo Más Madrid, portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid por Más Madrid. Tenerte con nosotros en la radio. Diego, muchas gracias. A ti. Marisa, como siempre, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Y a ustedes, queridos oyentes, os emplazamos para un nuevo programa de Confinados y alguna que otra sorpresa que en breve podréis escuchar dentro de una semanita. Hasta el próximo programa.